En su circo mañanero del día 27 de junio del 2023, López volvió a exhibir su catadura de ignorante, de zafio, de pendejo, coloquialmente hablando, porque es un término muy usado en nuestro país y además no es una falta de atención a este señor, porque él nos ha ofendido más al haber traicionado a México con su doctrina de abrazos y no balazos y otras pendejadas. Y bueno, López utilizó su circo mañanero para explicar que va a llamar la atención de los ministros de la Corte para interrogarlos por qué ganan más que el presidente de la República, que él gana 140,000 pesos y que los ministros ganan 600,000 pesos, además de otras canonjías. Y asimismo anunció que dio recomendaciones a la muy joven secretaria de Gobernación, que por cierto ni experiencia tiene, para que mande una solicitud y expliquen por qué ganan más que él y por qué tienen tantas canonjías si el artículo 127 de la Constitución Federal lo prohíbe. Por lo que los invito a ver este video. A través de la Secretaría de Gobernación, que tiene las facultades, un escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia para que me respondan en el término establecido por este ordenamiento por qué ellos violan la Constitución, en especial por qué violan el artículo 127 de la Constitución, que establece que nadie debe ganar más que el presidente de la República, y ellos ganan 4 o 5 veces más que lo que yo gano. Y ya lo estudiaron los abogados y procede a hacer el escrito, y en 5 días me tienen que dar una respuesta. Nos tienen que dar una respuesta. Los ministros de la Corte, hoy voy a enviar a través de la Secretaría de Gobernación. Quiero ver si es legal lo que están haciendo, de violar la Constitución, de violar el artículo 127 de la Constitución. No, pero estuve analizando si teníamos nosotros alguna posibilidad de cuando menos recibir una explicación, que nos informen por qué la Constitución establece que nadie debe ganar más que el presidente y ellos ganan 4 veces más. Yo gano como 140, 150,000 pesos y ellos ganan 600,000. Entonces quiero que me expliquen para que yo lo informe al pueblo de México. Es interesante, ¿no? O sea, porque no voy a estar diciendo de que no respetan la austeridad republicana. Tienen ahí a Juárez, que por cierto, ese Juárez que tienen en la Corte. Bueno, de todos los disparates que estamos escuchando, López es el que está violando la Constitución, porque hay que recordar que el supremo poder de la Federación se divide en legislativo, ejecutivo y judicial, según numeral 49 de la Constitución Federal, y que todo poder es autónomo e independiente y no podrá otorgarse a una sola persona el ejercicio de 2 o más poderes. Y en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus funciones están establecidas en el artículo 94 de la misma, en donde el poder relativo a la justicia se encuentra depositado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los tribunales colegiados unitarios, colegiados de circuito, tribunales de apelación, juzgados de distrito, tribunales electorales, etcétera. Además de que está compuesta
por un consejo de la judicatura, que es el encargado de la administración de los emolumentos, aparte de las sanciones en que incurran los funcionarios públicos, y por otro lado, que está integrada por 11 ministros y que su función dura 15 años. En consecuencia, López no sabe ni de lo que está hablando, a pesar de que dice que ya consultó. Pues sí, consultó con burros, porque nadie en su sano juicio que conozca la Constitución puede aconsejarle que está bien que se meta en la autonomía de otro poder. La Corte no se ha metido en contra del Poder Ejecutivo, ni en contra del Poder Legislativo. La confusión de López está en que los decretos que ha publicado y que ha aprobado el Congreso se los han echado abajo la Corte, porque los recursos de inconstitucionalidad que promovieron entes privados y públicos respecto a que la ley del INE era inconstitucional porque precisamente se metía en su autonomía, se declaró eso inconstitucional. En consecuencia, López tiene el rencor y no es más que una venganza de que le han echado abajo todas sus decretos, todas sus leyes, porque las han hecho al vapor, porque no han consensado con todos los diputados ni se ha discutido sobre dichas iniciativas. Y López está demostrando simplemente venganza, odio patológico hacia la Corte. Y asimismo, López está obligado en los términos del artículo 89 a prestar auxilio a los órganos de justicia para llevar a cabo su cometido. Es decir, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene como materia o como competencia la de impartir justicia. El Ejecutivo y el Legislativo tienen como función las de promover y solicitar la publicación de leyes. Entonces, la Suprema Corte no se ha metido en la competencia del Poder Legislativo, porque es la encargada de impartir justicia, porque la ley es la norma jurídica no arbitraria ni caprichosa para alcanzar el bien general, no para el provecho exclusivo de una persona o grupo de personas determinadas. Esto es que lex dura lex, la ley es dura, pero es la ley. Porque si no existiera certeza jurídica en el país, sería un desgarriate, como quiere López, que se convierta el país en donde él se brinque las trancas y en donde él viole la Constitución y la utilice como una fachada de su desgobierno para imponer su cuarta transformación. Eso es por un lado. Por el otro, como es un poder independiente, la Suprema Corte no está obligada a la Corte a rendirle cuentas de nada, porque el único órgano que le puede exigir responsabilidades es la Cámara de Diputados, porque debe de convertirse en un órgano investigador y además acusador cuando se presente una denuncia de juicio político por traición a la patria, por delitos graves del orden común, por los delitos electorales en tratándose del presidente de la República y en tratándose de los ministros de la Corte y demás funcionarios que desempeñan un puesto público, pues pueden ser investigados por delitos comunes, porque ellos juraron en los términos
del artículo 128, respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen, al igual que hizo López lo propio en base al artículo 87, donde también juró respetar la Constitución y las leyes ordinarias y ver por el bienestar de la nación, y de lo contrario que se lo reclamaran. En consecuencia, existe un procedimiento en donde los diputados inician investigación, hacen la acusación y la solicitan a la Cámara de Senadores, que es la que se convierte en jurado de sentencia. Entonces, López y la Secretaría de Gobernación, contrario a lo que afirma que ya consultó y que es posible, es una verdadera estupidez, es una aberración jurídica. Por otro lado, vamos a suponer que el artículo 127 de la Constitución Federal establezca que nadie puede ganar más que el presidente de la República. En este caso, los ministros de la Corte ganan más que el presidente, porque cuando entró en vigor la ley de remuneración de los funcionarios públicos, que fue cuando inició López su desgobierno, establecía esa prohibición, pero esa prohibición debe de tomarse en cuenta a partir de la publicación de esa ley adelante, o sea, hacia el futuro, en este momento inclusive, pero no están enterados que la ley no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna. Así lo señala el artículo 14 de la Constitución Federal. Probablemente ganen más los ministros que el presidente y posiblemente tengan más canonjías que el presidente, que lo dudo, porque López es un mitómano tramposo, porque él dice que gana o que tiene 200 pesos en su carterita y que de eso se mantiene, además de un detente. Pero hay que tomar en cuenta que López recibe chayote, según declaración de Elena Chávez, que es un testigo presencial en su libro Rey del Cash. Además, existe una resolución del Tribunal Electoral en donde condenó a Delfina Gómez, que por cierto tramposamente ganó el gobierno del Estado de México, en donde se comprobó que ésta descontó el 10% del sueldo de sus trabajadores en Texcoco y lo entregó directamente a López. Por 3 años hizo esos descuentos, además de los diezmos que recibe del narcotráfico, además de los contratos a modo que tiene con sus constructores, como son el Ejército, que ya los convirtió en albañiles, con un tal Reoló, y además con prestanombres amigos de sus hijos, a los que se les han dado contratos de muchos millones de pesos sin siquiera haberlos concursado. Y entonces López sí está incurriendo en delitos por haber desviado el dinero de la nación, como lo establece el artículo 134 de la Constitución Federal. Lo cierto es que López se está exhibiendo a lo pendejo, porque utiliza su circo mañanero para tratar de convencer al pueblo de México que lo que están haciendo los otros poderes es contrario a su pobreza franciscana. Pero esa pobreza franciscana es puro cuento, porque para empezar López vive en un palacio en donde más de 500 elementos del ejército lo cuidan día y noche, en donde aparte tiene más de 50 comensales, es decir, sirvientes, que lo apoyan hasta para bañarse y para cambiarse por su enfermedad, porque ya no puede con su alma. Aparte, los gastos que realiza dentro de ese castillo, y aparte los gastos que realiza en su circo mañanero, que es una forma de monopolizar la información del país y en donde denosta
ofende, injuria, calumnia a la persona que se opone a su desgobierno. Y prueba de que así lo hace es haberle cancelado una plataforma de YouTube porque está violando las reglas de dicha empresa. Y de manera que López va a salir burlado porque no tiene por qué meterse en la autonomía y en la independencia de otro poder. Sería inverosímil que los ministros se doblegaran y que se bajaran los sueldos, porque eso sería inconstitucional, como de manera farsante lo hizo la presidenta consejera del INE, en donde se bajó 500 pesos del sueldo, que es de 400 o 500 mil pesos. Entonces, este gobierno es un gobierno de puras ocurrencias, de puros caprichos, en donde no se gobierna en los términos del artículo 89 de la Constitución General de la República, en donde López simplemente se concreta a darles pan y circo y a tirar el dinero, a no crear empleo, a no dar seguridad, a no buscar que el pueblo de México tenga certeza jurídica y que plegue sus actos a la Constitución Federal y dejarse de pendejadas de imponer una dictadura con fachada constitucional. Ese es mi comentario, que López está imposibilitado constitucionalmente para rendir cuentas a otro poder, porque el único poder que puede abrir un procedimiento por juicio político es la Cámara de Diputados en los términos de los artículos 109 y 110 de la Constitución Federal. Que no le haga más al pendejo López. Gracias.